La iniciación hiperbórea. Esa noche tuvo lugar la reunión entre 3 de los virias despiertos más destacados de esa época. Reunión que sería trascendental para la historia y el futuro de Occidente. John Dee entregó el espejo de la princesa Papán a Rodolfo II, quien lo tomó temblando de emoción, pues tenía presente los esfuerzos hechos en el pasado para que él mismo llegara a sus manos. Mientras el emperador y Wilhelm von Rosenberg lo examinaban, John Dee refería sus descubrimientos sobre la lengua enoquiana sin omitir el hecho de que poseía el único ejemplar completo de la esteganografía de Tritaim, llegado a sus manos de la manera harto misteriosa que ya hemos narrado. Estas revelaciones causaron singular sorpresa en los nobles oyentes a quienes desconcertaba el aspecto vulgar del espejo de piedra y el hecho de que nada parecía ocurrir al observar su bruñida superficie. Si lo que decía John Dee era cierto, estaban en presencia de algo realmente mágico y sagrado, una especie de ventana al otro mundo. Pero, ¿cómo se abría esa ventana? ¿Cómo se evocaba a los ángeles que con tal precisión y lujo de detalles describía John Dee? Tal vez invocando una fórmula mágica como hacen los nigromantes, o trazando signos cabalistas al estilo de los hasidistas judíos. Estas y 1000 preguntas más bullían en la mente de los nobles germanos mientras John Dee, imperturbable, proseguía con su exposición. Es así, señores, afirmaba con vehemencia el sabio inglés, como logré resolver los enigmas planteados por la esteganografía de Tritaim. Existe ahora un conocimiento que puede transformar el mundo, eliminando las distancias que separan los hombres entre sí y desterrando para siempre el dolor de la enfermedad y la miseria. Es la sabiduría hiperbórea. Tal sabiduría solamente puede ser interpretada cuando el hombre se ha situado de tal modo con respecto al mundo que éste parece perder el poder de actuar sobre él. Esa condición se obtiene luego de una purificación sanguínea, pues en la sangre radica la causa de la confusión en que nos debatimos. Pero cuando se ha logrado evitar tal confusión, cuando se ha reorientado la vista hacia un punto interior y personal llamado Bril, que parece ser lo único que posee verdadera existencia eterna en el hombre, siendo lo demás pura ilusión, entonces se disipan las tinieblas y es posible acceder a la sabiduría hiperbórea como yo mismo he hecho. Pero ese saber solo puede permanecer en este mundo si se lo contiene en la lengua de los pájaros, en esa lengua hiperbórea que se llama también enoquiana. La piedra parlante yacía ahora junto a los nobles, momentáneamente olvidada. El emperador Rodolfo II y Wilhelm von Rosenberg escuchaban vivamente, interesados, los conceptos que vertía el sabio inglés. Ninguno de ambos trató de interrumpirlo, guardando prudentemente las preguntas para ser formuladas más tarde. John Dee, luego de observar fijamente a sus interlocutores durante un momento, quizá para asegurarse de que era comprendido, continuó con sus explicaciones. Es necesario que os advierta que una conspiración se abate sobre mi obra. Es llevada a cabo por unos demonios que habitan en un lugar infernal llamado de Jung.
sobre los que he sido frecuentemente alertado por los ángeles, pero sin que hasta ahora haya llegado a comprender su misterio. Es evidente que estos seres infernales poseen discípulos entre los hombres que cumplen fielmente sus órdenes, pero no he aprendido a distinguirlos y hasta cuesta creer que su poder sea tan grande como para haberse infiltrado en las más altas esferas de los gobiernos. Sin embargo, debo pensar que ello es así, pues mi soberana, la reina Isabel I, se ha comportado extrañamente luego de tomar conocimiento de estos misterios, y hasta diría contradictoriamente, desconociendo que muchas de mis investigaciones obedecieron a su expresa solicitud. Se llegó a formar en Inglaterra un clima tan negativo para mis intereses que he llegado a temer por mi vida, y si conseguí salvarla ha sido seguramente por la intervención de los sidas hiperbóreos y por vuestra sangre pura, majestad, que os ha impulsado a insistir ante Isabel I. Ignoro también hasta qué punto los demonios son capaces de actuar aquí en Praga, pero el hecho de haber llegado en buen estado, portando la piedra y los valiosos manuscritos, es un indicio alentador. Debéis saber que he llegado a desconfiar de mi propia esposa y de mi acompañante Kelly, para que os deis una idea de hasta qué punto sospecho de todo el mundo. Pero ahora, al compartir vuestra presencia, siento que existe una gran posibilidad de que la sabiduría hiperbórea pueda un día transformar el mundo, abriendo el camino a la inmortalidad y al retorno a los paraísos primordiales. Por todos estos motivos que os he dado, generoso emperador, es que deseo haceros una solicitud. Siendo imprescindible preservar la sabiduría hiperbórea tal como ordenan los ángeles y como aconseja también la razón, os propongo que designéis en el mayor secreto una o varias personas de vuestra confianza. Sujeta esta elección a mi aprobación para que prosigamos las investigaciones. Es necesario también contar con un sitio a salvo de las miradas curiosas a donde pueda realizarse este plan con perspectivas de éxito. Si accedéis, prudente emperador, haréis una gran obra que solo podrán apreciar vuestros descendientes y que gozará de los beneplácitos de los ángeles. Emperador Rodolfo II, no exagero si os digo que la obra redentora de Cristo Luz está en vuestras manos. Rodolfo II y Wilhelm von Rosenberg permanecieron callados y pensativos durante unos largos minutos. Era evidente que estaban impresionados, que les costaba tomar la palabra luego del relato de John Dee, el cual se había extendido por más de 2 horas. Al final, el emperador clavó los ojos en el sabio inglés y dijo resueltamente: «Probadme cuanto decís y obtendréis todo el apoyo que me habéis solicitado». Tal condición era sin duda esperada por John Dee, pues se apresuró a decir: «No existe ningún impedimento para que hombres tan nobles y puros como vosotros puedan participar del terrible misterio de la sabiduría hiperbórea. ¿Me pedís una prueba? La mejor prueba la constituirá vuestra propia mutación, porque os enfrentaré a los ángeles y ellos acabarán con todas las dudas y recelos. Ante su excelsa presencia nada impuro puede existir, pero lo que quede de vosotros luego será bueno y hermoso». Luego de pronunciar tan insinuantes palabras, John Dee solicitó un cubo de agua del Vladva, el que fue enviado a buscar de inmediato. Se hallaban en la habitación más alta de una torre redonda adornada en su única pared circular
con 4 ventanas ojivales por las cuales podía verse el magnífico cielo estrellado de Bohemia. En la ventana del norte, nítidamente recortada, una luna bicorne agregaba cierto encanto oriental a aquella fantástica escena. No bien se hubo cumplido su pedido, el sabio inglés comenzó a operar con el agua del Blackban. Primero quitó la alfombra que cubría las toscas lajas y luego, valiéndose de un pincel, dibujó un círculo con el agua, invitando a los curiosos nobles a situarse dentro de él. Hecho esto, trazó varias runas, siempre con agua, en el interior del círculo y en el pecho de cada uno de los caballeros. Rápidamente extendió fuera del círculo un paño verde que extrajo de entre sus ropas y colocó sobre él al espejo de piedra de la princesa Papán. Cumplidos tales preparativos, John Dee paseó la vista por la estancia y por los 2 virias germanos que permanecían en vilo. El resultado de esta inspección debió ser de su agrado, pues haciendo un gesto de asentimiento, dijo: «Bien, señor, emperador de todas las Alemanias, vais a oír ahora la lengua enoquiana, la que hará que los ángeles se presenten, pues ese es el secreto del espejo. Solo responden los ángeles si previamente se han pronunciado las palabras justas, si se ha demostrado poseer el dominio de la lengua de los pájaros. Prestad atención a lo que os dice vuestra sangre pura. Lo mismo vale para vos, noble señor de Bohemia». Dicho esto, John Dee se introdujo en el interior del círculo de agua y comenzó a hablar en lengua enoquiana. Acostumbrados a presenciar el fracaso de numerosas demostraciones de magia y alquimia, los nobles germanos no pudieron evitar que un cierto escepticismo previo se instalara en sus corazones. Pero cuando John Dee emitió las primeras sílabas y ambos comprendieron que esos sonidos no podían ser humanos, una sensación creciente de espanto los fue asaltando simultáneamente. Los nobles comenzaron la experiencia con la vista clavada en la piedra azteca, extrañamente contrastada por el paño verde. Pero cuando las palabras de John Dee se elevaron en una armonía irresistible de sonido viviente, creyeron presentir un síntoma de mareo. Rodolfo II fue quien primero miró hacia los costados fuera del círculo de agua, y el espectáculo que entonces presenció lo hizo temblar, sobrepasada completamente su capacidad de asombro. El agua del círculo brillaba extrañamente y parecía arder por momentos. De hecho, algo extraño había ocurrido con el agua, pues interesó la piedra del piso, dejando una marca circular que puede observarse aún hoy, 400 años después. Pero lo más extraño no era eso, sino algo que tenía que ver con el movimiento, o por lo menos eso creyó Rodolfo II, pues aquella habitación de la torre que constituía la realidad exterior al círculo, su entorno, parecía haber cobrado velocidad hasta tal punto que las cosas adyacentes iban perdiendo su forma y se diluían ante la vista azorada de los nobles. Todo parecía vibrar con gran velocidad, tornándose borroso y transparente, aunque en un momento de lucidez el aterrado emperador pensó que tal vez fuese él quien se estaba deteniendo, que algo en él perdía velocidad o marchaba al revés de las cosas. Solo permanecía constante la voz de John Dee, el círculo, en el cual se sentían felizmente a salvo de aquel caos creciente, y el espejo de piedra sobre el paño verde. El espejo se veía
ahora que todo lo exterior al círculo se tornaba confuso, extrañamente nítido e increíblemente solo. Este fenómeno continuó hasta que afuera del círculo de agua ya no podía distinguirse nada salvo el espejo de piedra, rodeado de una luminosidad verde que Rodolfo II atribuyó a la presencia invisible del paño sobre el que estaba depositado. Pero se engañaría a alguien si creyera que estas reflexiones indicaban alguna serenidad en los dos nobles o fueran una muestra de raciocinio. En realidad eran conceptos que brotaban estúpidamente en una conciencia racional al borde de la disolución. Esa conciencia que utilizamos cotidianamente para vivir nuestros ensueños propios de la confusión estratégica está sustentada por un ego multifacético que es pura mecanicidad. No hay un yo estable que permanezca más allá de los interrogantes propios de la dialéctica racional, sino una multiplicidad de yoes contingentes en cuanto a su aparición, pero determinados inmediatamente por la mecánica del cerebro. Y tras la sucesión de los yoes, lo único permanente es irónicamente la ilusión de ser, ese creer ser alguien o algo que nos mantiene en la confusión estratégica de un mundo completamente ilusorio, pero que, sin embargo, afirmamos ciegamente como real. Por eso la conciencia racional corriente, su yo, es la primer concupiscencia que envenena el espíritu inmortal de Elviria. Y esa conciencia era la que se hallaba al borde de la disolución en nuestros héroes y a la que llegaban conceptos aislados, reflexiones sueltas. Como chispas que brillaban un instante para después morir, así eran las ideas emitidas por los moribundos yoes, las reflexiones que mencionábamos en el párrafo anterior. Pero tal disolución de la conciencia estaba lejos de representar una caída en lo inconsciente, una pérdida del sentido. Por el contrario, una conciencia superior iba haciéndose presente, afirmándose bajo los jirones de la conciencia ordinaria. El epicentro del fenómeno estaba en la sangre, y su factor desencadenante era sin lugar a dudas la lengua enoquiana que John Dee continuaba imperturbablemente recitando. ¿Qué decía en su discurso? Aún no podían comprenderlo, pero las palabras pronunciadas, sabiamente entonadas, producían en los oyentes una sensación inequívoca de reminiscencia. Cuando John Dee comenzó a hablar luego de la sorpresa inicial, Rodolfo II se encontró pensando ¿cómo había olvidado esta lengua? Estaba seguro que la había oído antes, pero ¿a dónde? ¿Cuándo? Era enloquecedor asistir a la pugna entre la razón y la gnosis. La razón aseguraba que jamás había oído a nadie hablar en lengua enoquiana, y la gnosis oponía la certeza de que ello sí había ocurrido. Y mientras la realidad exterior al círculo de agua se iba diluyendo, la razón cedía su fuerza ante el contenido gnóstico de la sangre que cobraba cada vez mayor presencia. Parecía como si la sangre tomara mayor presión y se agolparan las sienes, pero no era así, sino que se podía sentir con la sangre y sentir la sangre. Y esta recién descubierta conciencia de la sangre generaba la sensación aparente de presión u obnubilación. Finalmente hubo como un estallido interior. Fue solo un instante
en que Rodolfo II vio todo rojo y se sintió caer en un torrente líquido, y una sensación de fuego frío impregnó todas las esferas de su ser. Esa explosión señaló el abandono definitivo de la conciencia ordinaria y de sus yoes racionales. Y la sensación de caer en un torrente líquido, que fue solo un instante, repetimos, era en realidad el reemplazo de la conciencia ordinaria del pasú, que llamamos conciencia racional, por la conciencia gnóstica del Viriya despierto, que se encamina hacia la mutación. Por eso Rodolfo II, que fue por un instante el torrente líquido, era ahora todo conciencia, sin límites físicos de ninguna especie. Presentía claramente la posibilidad pura que significaría alcanzar el origen, y casi podía ver los mundos increados, las flores inexistentes que sobrevendrían tras la conquista del Bril. El Bril es la posibilidad, la única posibilidad de ser, pero también significa pura posibilidad. Desde el Bril todo es posible, a partir de lo increado, de lo por hacer. El Bril es, así, la individuación absoluta y eterna. Su conquista significa el abandono definitivo del mundo del demiurgo y de sus engaños perpetuos, del encadenamiento a su maldita e idiota ley de evolución. El nirvana, el sadhami, uno. Tomados estos términos en la acepción que les da el budismo, hacemos esta aclaración, pues en el tantrismo Kaula se da a los mismos otro sentido, más antiguo, que podría considerarse aceptable para la sabiduría hiperbórea. El nirvana, el sadhami, la contemplación nihilista, la identificación con el mundo panteísta, sentir a Dios en todas las cosas y cualquier otra forma de participación con el plan de el uno implican a la larga la fagocitación en su excelso buche y la muerte de la conciencia individual. El Bril, en cambio, es única posibilidad de ser y es a la vez pura posibilidad. Decíamos que Rodolfo II, quien por sus intuiciones ya se hallaba al borde de la mutación, era en un momento dado todo conciencia. Para él no había ya cuerpo físico, y si aún oía las palabras en lengua enoquiana, dicha audición no ocurría ciertamente por medio del oído físico ni por ningún otro sentido. Rodolfo II tenía conciencia clara de cuanto ocurría a su alrededor, pues luego de la breve explosión de sangre parecía haberse multiplicado su lucidez hasta un punto nunca experimentado antes por él, ni cuando comía los hongos alucinantes que a Hejus le hacía traer de América. Y esta omnipresencia del emperador, queremos aclararlo, no estaba motivada por un desdoblamiento como el que practican los magos de la India y del Tíbet. La salida del cuerpo, los viajes astrales, los desdoblamientos de conciencia, sentir el cuerpo etérico, el cuerpo astral o el periespíritu, etcétera, etcétera, nada tienen que ver con la sabiduría hiperbórea. Estos fenómenos, hasta cierto punto reales, son tácticas satánicas que no ofrecen ninguna posibilidad de liberación
sino que en cambio producen una confusión mayor en el Virya, desde el momento que extienden la confusión a otros planos. Quien practique desdoblamientos y viajes astrales lo pasará seguramente muy entretenido durante mucho tiempo, pero es inexorable que tal actitud insensata le llevará finalmente a acabar fagocitado por su Dios. La experiencia que estamos narrando no posee puntos de contacto con las habituales patrañas exotéricas de la sinarquía. Debe ser interpretada a la luz de la sabiduría hiperbórea como una iniciación gnóstica por la sangre pura, debiéndose tomar la palabra sangre y todo cuanto de ella decimos en un sentido simbólico y analógico.